Aquí estamos de regreso con usted y ya le había anticipado que esta tarde vamos a conversar con el licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México, un colaborador recurrente de este espacio, a quien le agradezco sin duda alguna, como siempre, su muy valiosa colaboración en diferentes espacios. Y empiezo por saludarlo, licenciado Jimmy Cruz, agradecerle como siempre su muy valiosa participación y desearle, porque creo que todavía no es tarde, un muy feliz 2025, que todos sus proyectos, que todo lo que usted tenga visualizado se le cumpla. Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros y seguir en este 2025 con la empresa de hoy. Muchísimas gracias, Mercedes, me da un gusto enorme estar contigo y con todo tu auditorio. Pues el día de hoy vamos a platicar del efecto Trump en la economía mexicana y bueno, ya desde pareciera ser que, o no sé qué tan negativos, no sé qué tanto estamos sobreestimando a Donald Trump con ese tema que no sé si es el inicio de alguna manera, pero este amago precisamente del famoso 25% en aranceles para México y para Canadá, particularmente me parece a México con el tema de los migrantes a los que no quiere, una cuestión social combinada con la económica o el amago económico, mejor dicho, de Trump. No sé si esta podría ser la génesis del impacto económico en nuestro país por parte del actual presidente de Estados Unidos. Así es, Mercedes. Fíjate que recordaba yo que a finales de mayo del 2024 tuvimos una entrevista en tu programa y en dicha entrevista anticipamos dos eventos importantes. El primero fue el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México y el segundo, que Donald Trump regresaría a la Casa Blanca. Después de un periodo de transición corto pero muy intenso, este 20 de enero el presidente de los Estados Unidos ha tomado las riendas de la economía más grande del mundo y de nuestro principal socio comercial, Mercedes. De ahí la importancia de comentar sobre el efecto Trump en la economía mexicana. En primer lugar, habría que clasificar los efectos en tres áreas diferentes: en migración, materia de seguridad, así como en comercio y economía. Aunque los dos temas de migración y seguridad son muy interesantes, aquí nos toca hablar principalmente sobre los efectos de la economía y el comercio, Mercedes. En primer lugar, habremos de poner en contexto, como decías, sobre qué tanto estamos dimensionando la importancia del efecto Trump. Habrá que poner en contexto, Mercedes, la creciente influencia que ha tenido México en la economía de Estados Unidos. Fíjense en este dato. En 1988, la participación de México en el comercio con dicho país era baja, es decir, alrededor del 5%. Para el año de 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, la participación o la importancia de México en Estados Unidos incrementó hasta un nivel del 12%, pero para el año 2019, Mercedes, nos convertimos en el principal socio comercial de Estados Unidos, ya que a partir de ese año hemos mantenido una importancia relativa del 15.9% de las opciones de los Estados Unidos totales. Con esto nos convertimos, como dije hace un momento, en el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China, que es el segundo socio comercial con el 15%, y muy por encima de Japón y Alemania, que son los terceros y cuartos socio comercial más importantes con el 5% cada uno. Esto nos puede hablar de la importancia que tienen ambas economías en su interacción económica, en su interacción comercial y por supuesto también en materia de inversiones que se dan todos los días entre las fronteras de México y Estados Unidos. Justamente eso le iba a preguntar, licenciado Cruz, ¿qué tanta ventaja tiene México sobre China, sobre Japón, sobre Alemania cuando somos precisamente los vecinos?
toda la ventaja, Mercedes, porque para bien o para mal estamos en la frontera sur de los Estados Unidos, compartimos una de las fronteras más dinámicas del mundo, y esto nos pone en la necesidad de sentarnos a negociar con este importante socio comercial, y pues para ellos también es muy importante sentarse a negociar con nuestro país. Ahora bien, ¿cómo es posible en este contexto que dos economías como la mexicana y la de Estados Unidos tengan tantas tensiones en los últimos tiempos? Es difícil de entender. Pero bueno, en primer lugar, habrá que decir que la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, aunque predecible, viene a ser lo que en economía llamamos un cisne negro, Mercedes. Es decir, un evento poco probable y difícil de analizar. Es por ello que en PKF México hemos delineado los principales efectos que tendrán estas medidas sobre nuestra economía. ¿Qué te parece que comentemos sobre eso? Perfecto. ¿Cuántas, digamos, están en el radar? Para irlas desglosando. Son 6 los principales efectos, Mercedes. Uh-huh. En primer lugar, diremos que tendrá un efecto inmediato en el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto. Este indicador que agrega el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, las exportaciones e importaciones, en la economía mexicana se ha visto ya comprometido y bajó en los últimos meses de un 2% hasta un 1% según la encuesta de expertos de Citi, o incluso puede ser menor según Moody's, hasta un 0.6% de crecimiento. Esto puede significar mucho para la economía mexicana, ya que cada punto del PIB en México son aproximadamente 300,000 millones de pesos, Mercedes. Es decir, 300,000 millones de pesos que no van a estar en el consumo, que no van a estar en las inversiones y que por supuesto tampoco van a estar en el gasto de las familias. Con esto me está queriendo decir del tema, por ejemplo, de las remesas. Bueno, las remesas de alguna manera también influyen, ¿no? Dentro de este rubro. Así es, Mercedes. Fíjate que ese es uno de los componentes que se podrían ver afectados, ya que en caso de darse las deportaciones masivas, se podrían ver afectadas las remesas que envían nuestros paisanos al territorio nacional, y que no es poca cosa, Mercedes, ya que hoy por hoy son la principal fuente de divisas de nuestro país, con una cifra que actualmente rebasa los 60,000 millones de dólares cada año. Sí, no, es una fuente sin duda importantísima de la economía mexicana. Que ahora, permítame contrastarlo, si me permite, licenciado Cruz. De acuerdo con BBVA México, en su área de estudios económicos, hicieron un planteamiento en torno precisamente a lo que podría ser estas deportaciones masivas, que no consideran que las vaya a realizar en realidad Estados Unidos de esa manera, porque en este momento Estados Unidos es una economía que se encuentra en una situación de pleno empleo y tendría efectos recesivos e inflacionarios significativos, es decir, que se estaría prácticamente dando un balazo. ¿Qué opina usted de esto? Totalmente de acuerdo, Mercedes. No se ve cómo puedan prescindir de la mano de obra, pero bueno, ya lo hemos visto. La economía actual está dominada por un concepto teórico llamado expectativas racionales. Sin embargo, pues puede haber medidas o decisiones que son totalmente irracionales, como esta de prescindir de mano de obra que está disponible en ese país. Pero también, por ejemplo, Mercedes, en el tema de comercio, uno de los componentes del PIB que suman son evidentemente las exportaciones, las cuales, como decías al inicio del programa, ya se emitió la amenaza de imponer un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas. Lo anterior resulta contradictorio, pues la mayoría de las empresas que exportan desde México hacia Estados Unidos son de origen estadounidense, por lo que todo parece indicar que se estarían imponiendo aranceles
a las propias empresas de Estados Unidos. Por otro lado, fíjate, Mercedes, que los aranceles a las exportaciones mexicanas afectarían principalmente a los consumidores en Estados Unidos. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que la señora Smith, que vive en Texas, desea adquirir un automóvil fabricado en México, que antes de los aranceles costaba $50,000 y que después de los aranceles del 25% le costará a la señora Smith $62,500. No creo sinceramente que los consumidores estadounidenses vayan a estar muy contentos con este incremento en precios sobre productos tan esenciales que exportamos desde México como los automóviles. A ver, ahí permítame entonces un punto, que si yo no entiendo mal, precisamente ante esta situación, esa es la trampa de Donald Trump para los consumidores estadounidenses. ¿No quieren eso? Entonces nosotros nos vamos a regresar, o todas las ensambladoras de los automóviles a los Estados Unidos, para que entonces se consuma lo que Estados Unidos hace, pero desde su propio territorio. Porque como bien dice usted, hay empresas que están aquí en México, pero que son estadounidenses, y entonces les van a cobrar el arancel. Es algo así lo que quiere Donald Trump, ¿no? Como desmantelar lo que hay en México y que regrese a su país. Así es. Sin embargo, en economía tenemos dos efectos, el efecto de corto plazo y el efecto de largo plazo. Aunque es deseable, según este nuevo orden económico que quiere imponer, que las empresas regresen a fabricar a Estados Unidos, en el corto plazo tenemos efectos de costos adicionales que pueden implicar mayores desembolsos de los consumidores de Estados Unidos, porque las plantas no se pueden trasladar de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro, y muchas veces ni siquiera de 3 o 4 años en adelante. Es decir, estamos viendo que en el corto plazo estas medidas sí pueden tener un efecto muy pernicioso para los consumidores en Estados Unidos. El efecto también negativo podría extenderse, Mercedes, en el tema de los aranceles. Podría traer un desliz cambiario, mismo que ya mostró una variación al alza en las últimas semanas, aunque al momento el peso mexicano muestra una fortaleza derivada de los fundamentos reales de la propia economía mexicana. Los efectos negativos, de la mano de lo que estábamos comentando, Mercedes, también podrían darse en caso de que haya deportaciones masivas. Se extendería al empleo precisamente. Es decir, ¿cómo vas a pretender que las empresas regresen a Estados Unidos si vas a tener precisamente un desfase o una falta de mano de obra en ese país? Por otro lado, si México decide imponer los aranceles recíprocos del 25%, que es algo que está previsto en el espíritu del tratado del TEMEC, las importaciones se verían afectadas, y esto tendría un efecto inflacionario en ambos lados de la frontera, no solo en México, pues una gran parte de las importaciones mexicanas son utilizadas para manufacturar productos que después se van a exportar a Estados Unidos. Entonces imagínate, tienes importación de componentes con un 25%, y luego los ensamblas en México y lo vuelves a exportar a Estados Unidos con otro 25%, eso en su conjunto ya tendría un efecto mayor al 50% sobre el precio de los productos que se van a consumir en Estados Unidos, no en México. Parece irracional, pero bueno, como decíamos, ya no podemos decir que no se van a tomar ciertas medidas por racionalidad económica, porque lo que hemos visto es que en efecto sí se pueden tomar medidas que afecten a los consumidores y a las economías de ambos países. Licenciado Cruz, tenemos que hacer una pausa y al regreso seguimos, si me lo permite, precisamente con
con este tema porque pues sí, ciertamente resulta irracional, pero bueno, tengo por aquí un par de preguntas para usted, ya seguiremos desglosando el tema. Le recuerdo a nuestra audiencia, si gusta participar con nosotros, hoy estamos hablando del efecto Trump en la economía mexicana con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, el ex jefe de economistas de PKF México. Vamos a la pausa y no tardamos. Regresamos para seguir conversando con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, sobre el efecto Trump, precisamente en la economía mexicana. Licenciado Cruz, nos decía bien esta cuestión que puede ser absurda, ¿no? México importa algunos componentes para algunos artículos que luego cuando manda a Estados Unidos, allá, o sea, un 25 de ida y otro 25 de vuelta, lo cual parece pues un tanto cuanto absurdo. No sé yo si en momento también estas cosas de Donald Trump que dicen que son arranques, en realidad pudo haber sido un arranque del famoso 25% porque pues no sabe hasta el final del día qué es exactamente lo que está provocando, ¿no? Digo, puede ser un hombre con mucho dinero y tal, pero no sé hasta qué punto le falle un poco en esta materia. Y se lo pregunto o le comento esto porque Trump acaba de decir que el 25% no tiene absolutamente nada que ver con la renegociación del pacto comercial que tiene con nuestro país y, por supuesto, con Canadá, que también ya usted decía que este 25% es algo que está, digamos, como parte de, pero él dice, no tiene nada que ver con la renegociación. A veces me pregunto, ¿qué tan enterado está el presidente Donald Trump de las cosas y lo hace por ocurrencias y después como que le componen la plana y por lo mismo dice, no, hasta el 1 de febrero y capaz que luego dice, no, qué mejor, qué tal si hasta el 2 de marzo, pero en lugar de 25 que sean 10, por decir un algo? Está totalmente enterado, Mercedes, sin lugar a dudas, son efectos muy adversos, pero todo parece indicar que también son declaraciones hechas en el contexto de tratar de debilitar a la contraparte con la que tiene que negociar. Sí, de asustar, es decir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es una estrategia de negociación. Entonces, ante este panorama, no decía yo que fuera parte del TEMEC, lo que digo es que México puede imponer aranceles recíprocos en el contexto del TEMEC y creo que la respuesta de México tiene que ir en ese sentido. Es decir, no puedes pretender negociar con la contraparte desde una posición de débil. Tienes que también mostrar cierta capacidad y cierto poder para en un momento dado obtener mejores resultados en esta negociación con nuestro socio comercial. Ahora, precisamente, usted dejaba un poquitito de lado el tema de la migración y la seguridad por enfocarse más en el comercio y la economía, pero ciertamente al momento de la negociación me parece que quizás, no sé si decirlo de esa manera, corríjame si estoy equivocada, pero la migración y la seguridad va a ser un punto de chantaje para la renegociación del TEMEC. Totalmente de acuerdo, es decir, todo está relacionado. Y en este contexto precisamente es que hemos pensado qué debe de hacer México ante estas medidas o cuál debe ser la respuesta de nuestro país. Primero que nada, Mercedes, creemos que México tiene que litigar todas estas medidas al interior del TEMEC, sobre todo por ser medidas arbitrarias impuestas de forma unilateral. Hay mecanismos y hay paneles, hay un Estado de Derecho que se tiene que hacer vigente, se tiene que cumplir, y eso es una de las respuestas que debe de tener el gobierno mexicano. En segundo lugar, en el mismo contexto del TEMEC y como arma de negociación, nuestro país tiene que responder con medidas similares a las impuestas por nuestro socio comercial, es decir, aplicar un arancel de idéntico porcentaje
a los productos norteamericanos y restringir la permanencia ilegal también de ciudadanos americanos en nuestro territorio. En tercer lugar, creemos que nuestro país tiene que incentivar la inversión para fomentar el crecimiento económico de México por otras fuentes. En este sentido, Mercedes, resulta que los proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el AIFA y el canal interoceánico pueden ser claves para reorientar la política industrial de nuestro país, al ser estos proyectos anclas del turismo, la suficiencia energética y la logística, tres aspectos que nos pueden posicionar mejor a nivel global sin depender tanto de un solo socio comercial. También, Mercedes, es importante en este contexto destacar la vocación automotriz de nuestra industria, que puede canalizarse al consumo local y también a generar innovación en materia de movilidad eléctrica, algo que ya fue anunciado recientemente por nuestra presidenta. También son importantes los incentivos que se están otorgando a la inversión en el contexto del Plan México. En cuarto lugar, tenemos que hacer alianzas internacionales con regiones y con economías diferentes a la de Estados Unidos. En quinto lugar, tenemos que hacer valer e incrementar el Estado de Derecho en nuestro territorio, lo que pasa por mejorar significativamente la seguridad pública. Esa es una tarea que tenemos pendiente y que sin lugar a dudas en este contexto más nos vale que pongamos manos a la obra. Y finalmente, Mercedes, también hay que negociar desde una posición, como decía anteriormente, de poder y no de debilidad. De sumisión, como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, como socios, pero no como sumisos. Claro, porque incluso un aspecto básico de la teoría de juegos, que es un elemento de la teoría de negociaciones, es que, bueno, no puedes llegar a una negociación si sientes que vas perdiendo. Tenemos que llegar con todo a negociar como socios comerciales. México es la 12ª economía del mundo, Mercedes. Estamos encaminados a ser una de las 10 economías más grandes del mundo en los próximos 10 años, y esto definitivamente nos debe de poner en una posición de perspectiva internacional y de crecimiento que definitivamente no puede depender solo de un país o de un socio comercial. Que está precisamente como uno de los puntos en el Plan México que hoy se discutió en el foro en Davos, Suiza. Así es, Mercedes. Ahora, viendo precisamente o retomando estos 6 efectos del efecto Trump, nos decía, por ejemplo, el efecto inmediato será en el Producto Interno Bruto. Ese es uno. El otro de México. ¿En el comercio? Ajá, en el comercio, exactamente. En el segundo efecto tendríamos que de México a Estados Unidos, que se vayan las empresas que están instaladas aquí, pues con el tema de los aranceles, ahí tendríamos una problemática. El tercero, los aranceles que pueden tener pues desliz cambiario, y nos faltan otros 3. Que los efectos negativos, como decimos, también podrían darse en las remesas, que fue lo que comentamos. Las remesas también, ajá. Que podrían disminuir y que actualmente exceden los 60,000 millones de dólares al año. El quinto es que si México decide imponer aranceles recíprocos del 25%, pues habrá un efecto inflacionario en ambos lados de la frontera, ¿sí? Y el sexto es que todo lo anterior, Mercedes, puede repercutir en turbulencias financieras, particularmente en turbulencias en cuanto al tipo de cambio, y esto puede tener efectos en la economía real, como algún desfase en el desempleo o aumentos en los niveles de pobreza. Es decir, que el dólar estaría más caro en nuestro país. Así es, y es un efecto natural por el decremento en las exportaciones y por el crecimiento, y también por el efecto en las remesas. Por eso mismo es de que sería importante lo que usted decía, también que México buscara sus ojos económicamente hablando hacia otras naciones. Brasil, se habla mucho que Brasil, Chile, la propia Argentina podrían ser unas buenas perspectivas para México.
Y sobre todo, Mercedes, tenemos que fomentar el consumo interno. Es decir, que México crezca sobre sus propios fundamentos, sobre el consumo interno y sobre la industrialización nacional. Y no olvidemos que en este contexto nos falta canalizar todos nuestros esfuerzos para incrementar la educación, la ciencia y la tecnología, así como la capacitación en las empresas. Solo así México será un generador de conocimiento y podrá competir en la economía global del siglo XXI, que cada vez estará más dominada por la tecnología y la inteligencia artificial. Ahora, déjeme preguntarle también en relación a esta situación de nuestro país, el efecto Trump. El efecto Trump nos habla de que, o qué tanto disminuye, merma, mina al gobierno mexicano el hecho de estar buscando dónde acomodar a los connacionales que van a ser deportados, cuando inclusive también hay voces como Coparmex que dice vamos buscando las mejores formas, las mejores maneras para que se puedan generar empleos. Ahora todo el mundo está preocupado por la generación del empleo cuando hay muchos que están aquí en este país, que no se han ido a ninguna parte y no consiguen empleo. ¿Qué tanto mina o Trump va a ser precisamente este factor para minar al gobierno mexicano preocupado por los que viene y no por los que tiene sin trabajo? Sin lugar a dudas. Sin embargo, Mercedes, yo diría que eso es un efecto en dos bandas. Por cierto, haciendo un reconocimiento a nuestros paisanos que serían potencialmente deportados desde Estados Unidos, yo te diría que no hay un emprendedor más grande o alguien que tenga un espíritu de crecimiento y de mejoría personal más grande que los migrantes, Mercedes. Entonces, si esas personas se reintegran a la economía mexicana, estoy seguro que se les pueden crear oportunidades, no solamente dándoles empleo, sino creando oportunidades para que establezcan negocios, empresas, microempresas en México, y que en esa medida puedan ellos mismos también generar empleos en nuestro país. ¿Qué tanto porcentaje vendrá, digamos, con un ahorrito bajo el brazo? Eso es precisamente lo que iba a decir, porque muchos de ellos tienen ahorros, envían remesas y tienen inversiones en México. Muchos de esos migrantes ya son propietarios de negocios en México, de viviendas, de terrenos, en fin. Entonces, eso sin lugar a dudas, si existiera un programa del gobierno nacional que fomente esa inversión y que desmovilice esos activos, Mercedes, sin lugar a dudas, en el mediano plazo, lo mejor que nos podría pasar es tener a esas personas tan talentosas en nuestro territorio y darles una segunda oportunidad en nuestro país. Pero a ver, déjame preguntarle algo, licenciado Cruz. Alguien que tiene ya un desarrollo económico en los Estados Unidos, pues seguramente está regularizado. No es un migrante ilegal. ¿Por qué tendrían que deportarlo? Así es, no, pero también muchos de los que hoy no están nacionalizados o no están regulares, Mercedes, tienen ese espíritu emprendedor, y muchos de ellos también ya son dueños y propietarios de bienes en nuestro país, y también muchos de ellos ya cuentan con una base de ahorros que puede ser fundamental para invertirse en nuestro México. Finalmente, como mexicanos, aunque estén de aquel lado o de este lado de la frontera, nos toca ayudarnos entre todos y nos toca salir a todos de esta problemática que tenemos que enfrentar, Mercedes. Ahora sí, ya la entendí. ¿Le parece bien si hacemos una pausa y le comparto lo que nos ha llegado de la audiencia, licenciado Cruz? Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Vamos entonces al corte y regresamos. Le recuerdo que estamos conversando con el licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México sobre el efecto Trump en la economía mexicana.
Regresamos a esta emisión de la empresa de hoy con la grata compañía del licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, hablando sobre el efecto Trump en la economía mexicana. Y le comparto, licenciado Cruz, precisamente algunas de los mensajes que nos ha hecho llegar nuestro radioescuchas. Rubén Flores nos dice: a mí se me hace bien lo que está haciendo Trump por su país. Y añade que contrate mexicanos o de otros lugares y que entren legal al país. Aquí yo le pondría un paréntesis porque se ha hablado mucho también, y me gustaría su punto de vista, que con el tema de los incendios en Los Ángeles, esta penosísima devastación, quema de muchas propiedades, pues eso va a tener que volverse a reconstruir y se necesita mano de obra, licenciado Cruz. Así es, imagínate, años que suman más de 100,000 millones de dólares, Mercedes, en Estados Unidos, la reconstrucción, todo lo que va a costar, pues evidentemente que alguien tendrá que hacer el trabajo de construcción, de carpintería, incluso de remover escombros, de hacer tantas cuestiones que, pues, sin lugar a dudas tendrán más que pleno empleo en Estados Unidos, particularmente en el estado de California. Bueno, la propuesta del señor Rubén Flores, no sé si es que los contrate de otra parte, que entren legal al país, porque no entiendo que sean los que están ahí o que les dé, no sé, una visa temporal de trabajo, no lo sé, se me ocurre. Sí, esa podría ser una solución también. Recordemos que el programa Maquilador de México tuvo como antecedente un programa de visas temporales de empleos de mexicanos en Estados Unidos, el cual se canceló con Eisenhower y después se migró, digamos, a crear empleos en México. Entonces, se podría tal vez pensar en crear un sistema de visado temporal para que los mexicanos puedan trabajar o acceder a trabajo en Estados Unidos, que por cierto, debería de ser también con un mejor salario, porque al haber más escasez de mano de obra, entonces el pago por hora tendría que ser cada vez mayor. Efectivamente. Arturo Alonso le pregunta, dice, Donald Trump ya se desmarcó de la Organización Mundial de la Salud y también del Acuerdo de Francia del Cambio Climático. ¿Le conviene al país más poderoso aislarse de los organismos mundiales de mediación y seguirse desmarcando de la ONU? No sé si les convenga, pero definitivamente forma parte de una agenda y una narrativa que va en el contexto de la estrategia de los gobiernos de derecha, Mercedes, que son antiglobalizantes en este sentido y que van en contra de las medidas progresistas y del cambio climático y de todas estas cuestiones que no creen o que parecen no creer, precisamente porque les conviene una industrialización acelerada a base de carbón o también de combustibles fósiles. Celia Montaño le manda saludos, licenciado Cruz, y dice, le deberían de mandar a Trump este programa porque está muy interesante. Con todo gusto, lo pasamos al inglés. Ándale, exactamente. Muchas gracias, Celia, qué amable. Jorge Reyes dice, ¿cómo va a poder ser ancla del país los 4 proyectos que han fracasado y todavía no acaban de funcionar? El AIFA, Tren Maya, Dos Bocas, el corredor interoceánico no acaban de arrancar. ¿Cómo van a ser ancla del país estos proyectos que no han funcionado? Es lo que le pregunta Jorge Reyes. Sí, yo tengo mis dudas. Lo que pasa es que son precisamente detonadores de crecimiento a futuro, ¿no? Yo no me iría con la narrativa de que no funcionan. El AIFA sí que funciona y ha tenido un crecimiento importante, sobre todo en materia de transporte de carga. Entonces, viéndolo hacia futuro, en logística es un punto de conexión que vamos a necesitar con el mundo, que el transporte más rápido y eficiente con el mundo es el aéreo, principalmente en materia de carga. El Tren Maya, por supuesto que lo requerimos, así como está terminado ya prácticamente toda la ruta para fomentar el turismo. Entonces yo no lo vería tanto en términos de lo que dicen algunos medios, sino de lo que efectivamente
podemos ir y ver y hacer, y la refinería de Dos Bocas definitivamente es algo que puede detonar parte de la autosuficiencia energética de nuestro país y que vamos a necesitar, porque imagínate, si vienen aranceles, se cierran fronteras, hay un tema de necesidad de gasolina, etcétera, pues tenemos que acudir a la capacidad industrial que tenemos instalada, que por cierto es lo que tenemos, no tenemos otra, solo lo que hay. Y en ese aspecto también le apuesta mucho Trump, ¿no? Así es, así es. Saludos a todos desde Stockton, California, dice Francisco Carvajal. Muchas gracias, señor Carvajal, igualmente para usted. El ingeniero Juan Manuel García desde Toronto, en Canadá, dice: fabricar en Estados Unidos y no en México implica un costo mucho mayor para los industriales debido al alto costo de la mano de obra y áreas relativas en Estados Unidos. Es el comentario del ingeniero García, licenciado Cruz. Así es, y es totalmente cierto. Entonces eso también podría tener un impacto en la manufactura de productos y en el precio final del consumidor. Finalmente, tengamos en cuenta que la virtud del comercio internacional es precisamente manufacturar a mejores precios o conseguir en otros países mejores precios que los que se tendrían en el mercado local. Es una decisión racional la que ha llevado a los empresarios, a las empresas de Estados Unidos a fabricar en nuestro territorio mexicano. Y bueno, regresar efectivamente a algunas industrias para allá, pues sí podría ser, como ya lo explicaba usted, en detrimento del propio consumidor de los Estados Unidos. Así es. Inclusive hasta aquí podrían quebrar algunas empresas, me imagino, porque ciertamente, ok, perfecto, me regreso a Estados Unidos con todo mi fabriquita de cochecitos. Pues sí. Si no lo meto en la cajita y me lo llevo, ¿no? O sea, quién sabe qué riesgos también en ese sentido, económicamente hablando, pudieran atravesarse en el camino. Muchos, y puede haber costos de traslado muy grandes, y definitivamente estas son medidas políticas de política económica que finalmente van a beneficiar a unos cuantos monopolios Mercedes. El gran problema es que hay muchas empresas de origen estadounidense que no son las grandes empresas, no son las grandes corporaciones. Hay muchas pequeñas y medianas empresas transnacionales que se van a ver afectadas por este cambio de orientación en el rumbo económico global. Nos dicen, excelente análisis, Jimmy Cruz, saludos, Soraya de Time University. Muchos saludos a Soraya, gracias. Le dicen, los escucho desde Texcoco, Estado de México. Pregunta, para poder ser la 10ª economía mundial, ¿qué necesita México para llegar y mantenerse en ese ranking? Es la primera pregunta que le hace el señor Mario Reyes, licenciado. Lo que tenemos que hacer es definitivamente potencializar lo que ya estableció la presidenta Claudia Sheinbaum en el Plan México, que es fomentar la inversión. Tenemos que hacer crecer la inversión. Para eso se están dando algunos incentivos para la inversión en nuestro país, algunos incentivos fiscales. Se tiene que mejorar el Estado de Derecho, definitivamente tenemos que mejorar la seguridad y sobre todo tenemos que potencializar la educación, la ciencia y la tecnología. Sin esos factores no vamos a llegar a ser una de las 10 economías más grandes del mundo, pero que yo pienso, según la perspectiva que tenemos en PKF México, que es algo que sí se puede lograr en el plazo de unos 10 a 15 años más. La segunda pregunta del señor Reyes, si Trump no quiere hacer negocios, ¿por qué no dar vista a Europa, Sudamérica y Asia? Así es parte de lo que decíamos hace un momento. México tiene que diversificar sus exportaciones y crear alianzas comerciales y económicas con otras regiones y otros países del mundo. Rubén Villacamacho dice, una solución sería que México no dejara pasar a través de su frontera a todos los migrantes que vienen y cruzan por la frontera sur, porque toda esa gente son millones y Estados Unidos los va a echar para afuera y se van a quedar en México bien a gusto. Bueno, que esa es otra de las cosas que México tiene como con el agua al cuello, ¿no? Así es, el famoso muro mexicano, es decir, que todo México sea un muro para contener para contener a los migrantes que vienen del sur. También, aunque también habrá que pensar en las repercusiones humanitarias que eso pueda tener.
Efectivamente, pues es justamente lo que estábamos poniendo también sobre la mesa de alguna manera. Por aquí también le preguntan, ¿qué sucedió en Miami? Pues se dice que expulsaron todos los migrantes. ¿Qué hicieron ellos? ¿Ocuparon esos puestos? Pregunta Sergio. No entendí. No tengo noticias al respecto, sinceramente. Sí, no, yo tampoco entendí bien exactamente la pregunta. Bueno, mi estimado licenciado Jimmy Cruz, nos queda un minuto para una última reflexión, si fuera tan gentil. Claro que sí, Mercedes, pues los retos son importantes. La economía mexicana está enfrentando nubarrones. 2025 será uno de los años de mayor incertidumbre de la época moderna para nuestro país. Creo que la perspectiva de inversión nacional es aún positiva, es todavía positiva, sobre todo en sectores relacionados con el consumo interno, con el consumo doméstico y con fomentar la inversión y el crecimiento local de nuestro país. Nos tenemos a nosotros mismos, tenemos un país enorme, un país muy rico, Mercedes, un país muy diverso, y sin lugar a dudas estamos completamente seguros que a pesar de esta adversidad, la economía mexicana es fuerte, sí, y tiene fundamentos reales muy sólidos. Licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economista de PKF México, muchas gracias, le mando un fuerte abrazo.